Dios, Padre amoroso, te damos gracias por el don de tu palabra que ilumina nuestras vidas y guía nuestros pasos. En este mes de la familia, te pedimos que nos conceda la gracia de abrir nuestros corazones y mentes para escuchar lo que nos quieres decir. Que, como las primeras comunidades cristianas, sintamos el fuego de tu espíritu y el deseo ardiente de compartir con otros lo que hemos visto y oído. Te pedimos, Señor, que fortalezcas a nuestras comunidades eclesiales de base para que sean verdaderos espacios de encuentro contigo y entre nosotros. Que al leer y reflexionar sobre las sagradas escrituras, seamos transformados por tu palabra y renovados en nuestra misión evangelizadora. Inspíranos a llevar tu mensaje de amor y esperanza a aquellos que más lo necesitan, especialmente a los que se sienten solos, olvidados y desanimados. Señor Jesús, que como Bernabé y Saulo, seamos guiados por tu Espíritu Santo en cada acción y decisión. Haznos dóciles a tu voluntad y valientes para dar testimonio de tu presencia en nuestras vidas. Que, al igual que los apóstoles, no podamos callar lo que hemos visto y oído, sino que lo anunciemos con gozo y fidelidad. Te pedimos que este mes de la familia sea un tiempo de crecimiento espiritual y de compromiso renovado con la misión que nos has confiado. Que tu palabra sea luz en nuestro camino y fortaleza en nuestra misión. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a nuestra Madre Santísima, la Virgencita Santa María, también le vamos a pedir a ella que siempre nos guíe y que siempre nos lleve a su Hijo Jesucristo. La saludamos diciéndole: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanitos, nos vamos a disponer. Ahora Angelita nos va a hacer la motivación del mes de la familia. Luego el padre Jairo también nos va a iluminar acerca de los hechos de los apóstoles. Y después el padre Claudio también nos va a presentar el material y va a hacer unos jueguitos para que todos participemos. Y al final la oración va a estar dirigida por nuestra amiga Florcita. Así que ánimo, hermanos, pongamos disposición y que ojalá este material sea de mucho provecho para todas las comunidades. Escuchamos a Angelita. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo les va? Espero en Dios que todos estén muy bien. Como dice Emilia, sí, muy importante disponer nuestro corazón, nuestra alma, para poder lograr llevar el mensaje de salvación a muchas más personas. Por eso, uno de los elementos constitutivos de las comunidades eclesiales de base es la centralidad en la palabra de Dios, como nos lo recuerda el documento de Aparecida. Y en este mes de la Biblia vamos a recordar a San Jerónimo que él nos decía que ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Entonces, como CEPS, estamos llamados como las primeras comunidades que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones,
nosotros debemos continuar animando esta vida comunitaria. Ya por varios años, el equipo de animación comunitaria diocesana ha venido y dando énfasis al mes de la Biblia, ofreciendo material para la profundización de las Sagradas Escrituras. Muchos años anteriores vimos a los evangelizadores, a los evangelistas, y este año nos va a corresponder reflexionar sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro es como un mapa para la vida de las comunidades hoy. Hechos quiere decir hacer. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, a los cristianos se les llama los del camino. El gran reto que tenemos hoy es seguir al que es el camino, la verdad y la vida, y continuar escribiendo nosotros los hechos de nuestras comunidades. Así que todos estamos invitados a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es el protagonista de este libro y el de que nosotros podamos escribir. Así que dispongamos nuestro corazón, nuestra alma, para llevar el mensaje de salvación. Bueno, primero buenas noches, soy el padre Jairo, tal vez algunos de ustedes me conocen, estoy aquí en la parroquia de Santa Bárbara de Heredia para servirles. El padre Claudio me pidió que los acompañara un ratito con, con el tema de los Hechos de los Apóstoles y entonces vamos a hablar un ratito, si alguno tiene alguna pregunta luego lo podemos conversar. Me llamó mucho la atención porque la hermana que nos acaba de presentar el tema dijo que nos había correspondido a el abordar, digamos, por decirlo de alguna manera, los evangelistas y ahora que nos tocaba los hechos de los apóstoles. Y es muy curioso porque el autor del tercer evangelio, que nosotros conocemos con el nombre de Evangelio según San Lucas, pues es el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, como quien dice, salimos un poquito de lo que es el género literario evangelio, pero no estamos realmente saliendo del autor. Muy bien, entonces, como les decía, tratar de leer, bueno, primero felicitarlos también por el material. Si el padre ahora no me pudo escuchar, yo creo que es importante que le diga mis felicitaciones. Yo ya lo estuve hojeando y me parece muy provechoso. Creo que es súper importante estos materiales a nivel bíblico y considero que es algo muy positivo que ustedes lo estén realizando. Ya el padre les dará la explicación correspondiente, pero yo sí quisiera agradecerles en nombre propio por este material tan bonito que estoy mirando. Ahora, volviendo ya al libro, si quisiéramos ver el libro de los Hechos de los Apóstoles independiente, o sea, sin tomar en cuenta el Evangelio, pues fíjense que estaríamos cayendo en un error, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles forma parte de la segunda parte de la obra que San Lucas Evangelio, si vamos al Evangelio y cada uno de ustedes que lo tiene ahí en la casa, empieza a revisar el texto y entonces se va al Evangelio de San Lucas y empieza leyendo los primeros versículos, se va a encontrar con algo que no aparece en ninguno de los evangelios. El prólogo dirigido a una persona. Lucas 1:1 dice lo siguiente, dice, puesto que muchos emprendieron a contar los sucesos que nos han acontecido, nos lo transmitieron los testigos, también yo he pensado, ilustre o querido Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio, así
comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Vean ustedes qué hermoso. Lucas, o el autor de este tercer evangelio, empieza contándonos cómo escribió el evangelio. Primero, tiene una intención particular. Dice, querido Teófilo, es decir, bueno, por supuesto, sabemos que Teófilo es un nombre, pero más que un nombre también es a ver, ¿por qué? Porque significa el nombre literalmente, eh, por decirlo de algún modo, el afecto a Dios, el que ama a Dios. Entonces, imagínese usted, Teo, Dios, filios, hijo o ama o que ama. Entonces, querido Teófilo, por Dios, pues, Teófilo. Entonces es interesante cómo Lucas lo escribe, claro, que Teófilo comprenda las enseñanzas que ha recibido, las enseñanzas de la fe que ha recibido. Por eso dice, yo te escribo todo por orden, exactamente. Todo por orden. ¿Para qué? Para que comprendas la enseñanza que has recibido. Eso es lo que dice Lucas 1:1. Ahora, cuando damos la vuelta a la página de la Biblia, Hechos de los Apóstoles 1:1, y la parte, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo al principio, hasta que instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Les había presentado vivo, después de padecer durante 40 días, con muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Estando comiendo con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre. Lo hizo con agua, ustedes serán bautizados. Él es, queridos hermanos, apóstoles es continuación del evangelio. Entonces, leer los hechos de los apóstoles como algo diferente no nos ayuda, o más bien, no sabíamos de la gran riqueza que tiene la obra completa. Ahora, ¿por qué es diferente? Bueno, porque el Evangelio pertenece a un género literario distinto al género literario que es los Hechos de los Apóstoles, que pudiéramos decir que hasta el nombre es curioso, porque en realidad no se trata de todos los 12 apóstoles. Usted se percata, está hablando solo de los apóstoles, los más importantes. Mencionará, son dos apóstoles. Si usted y yo fuéramos muy exigentes con el de los apóstoles, sino más bien como una pregunta, que cuál es el género literario. Bueno, es un género literario propio, habla precisamente de los hechos de los apóstoles. Si quiere, pues eventualmente podemos hablar un poquito al final y hacer las preguntitas. Apúntenlas o escríbanlas. Adelante, hablamos un ratito de eso. Entonces, ya entrando ahí, porque vamos a hablar, por ejemplo, ahora de eso, es
Es una obra en el Nuevo Testamento de un gran valor histórico. ¿Por qué es de un gran valor histórico? Bueno, porque esta obra nos regala algunos elementos de carácter histórico. Ahora, su pretensión es únicamente histórica. Tiene un gran valor histórico, pero no es su pretensión histórica, porque si su pretensión fuera meramente histórica, sería una crónica o sería una biografía de los apóstoles. O sea, no, pero no se trata de una crónica ni tampoco una biografía de los apóstoles. Se trata del libro de los Hechos de los Apóstoles, que incluye lo que ellos hicieron, pero también el contenido de lo que predicaron y también de las acciones que tuvieron, de los milagros que se dieron. Y hay, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que vamos a ver, que son los discursos que, por ejemplo, el evangelio proclamado mediante discursos. No sé si usted imagino que sí lo han leído muchas veces. De hecho, en la misa, en Pascua, lo leemos prácticamente toda la Pascua. Se lo escucha Bueno, muy muy bien. claro. Entonces ahí avisan si no me oyen, ya ustedes me avisan, ¿verdad? Entonces, como estábamos hablando, ¿verdad? Es una obra única en el Nuevo Testamento, de un gran valor histórico, porque habla elementos históricos, pero por supuesto no es únicamente de historia, porque si solo fuera de historia, entonces lo que estaríamos de frente a una biografía o a un libro de esa naturaleza, pero no, no se trata de un libro únicamente histórico. Vamos a tener cosas sumamente interesantes, como como lo es más bien, los discursos. Aparecen discursos de los apóstoles, de manera especial los discursos de Pedro, que van a ser muy importantes, porque son básicamente la proclamación del Evangelio en boca de Pedro, por el encargo que nos ha hecho. eh, que Espero que me lo haya. Voy a repetir por si es que se estaba cortando mucho en ese rato. Ahora dice que mi conexión a internet es inestable. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, como les decía hace un rato, debería más bien casi que llamarse eh, eh, libro de los dos apóstoles. Sería Pedro y Pablo. Entonces, los Hechos de los Apóstoles del capítulo 1 hasta el Pedro es quien domina, por decirlo de alguna manera, las escenas. Ahí en esa primera parte se va a consolidar la iglesia de Jerusalén y su entorno. Luego, a ese capítulo 12, entonces vamos a tener más bien ya la misión, por decirlo de alguna manera, el apóstol Pablo difundiendo el evangelio ya por las zonas de Asia, por Europa, hasta llegar incluso al corazón del imperio que es Roma, como todos sabemos. Usted me puede decir, padre, ¿quién es el protagonista de los hechos de los apóstoles? El protagonista es Pedro, el protagonista es Pablo, el protagonista es cualquier otro de los apóstoles. Y fíjense que cuando uno lee el libro con más atención, entonces se da cuenta que el primer protagonista, verdadero protagonista, y esto digamos, tal vez puede ser que todo se haya cortado, no se entienda bien, pero escuchen esto, el Espíritu Santo prometido y enviado por
del Espíritu Santo se genera, perdón, en la difusión del Evangelio se genera precisamente mediante este protagonista, que es Santo, enviado y prometido. El protagonista, los hechos de los apóstoles es el Espíritu Santo. Entonces, algunos han formulado que la siguiente oración, dicen, Espíritu Santo es el libro de los hechos de los apóstoles. ¿Pero por qué dicen eso? Bueno, no porque tenga algo distinto, no, es que estamos Santo es el verdadero protagonista, no es los apóstoles, no son las obras de los apóstoles, es el mensaje del evangelio difundido, que a mí me parece tiene que quedar claro. ¿Y qué más tenemos acerca? Encontramos discursos, encontramos los famosos sumarios. ¿Qué es eso? Los sumarios, ¿qué son? ¿Cómo vivía la comunidad cristiana primitiva? ¿Cómo compartían los bienes? ¿Cómo se amaban? ¿Cómo se querían? Hermanos, les voy a contar, es que vamos a ver, el plan del evangelista es de la siguiente manera. Lucas hace un camino. De hecho, el camino es determinante en la teología de Lucas. ¿Qué es? ¿Cuál es el camino? El camino empieza con Jesús, que baja del cielo a la tierra. Cuando llega a la tierra, empieza su ascenso hacia el cielo. Entonces les voy a explicar cómo funciona. Vean ustedes, camino, acuérdense de un camino. Jesús baja y está con nosotros para darnos la redención. ¿Dónde empieza el ministerio público de Jesús? ¿El ministerio público de Jesús empieza en Jerusalén? No, el ministerio público de Jesús empieza en Galilea, ¿se acuerdan? Entonces, de Galilea hacia Jerusalén es subiendo. Entonces, Jesús sube, va de camino, subiendo hasta subir a la montaña del Gólgota, donde muere por nosotros. Pero el camino no termina ahí en la muerte, sino que sube otra vez a la ascensión y de ahí sube al cielo. Entonces, los discípulos de Jesús, igual que Jesús, tienen ahora un camino, tienen una misión. El camino que empezó en Galilea no termina en Jerusalén. De Jerusalén empieza el camino. ¿Hacia dónde? Hacia todos los pueblos de la tierra. Y se expone, imagínense, como si fuera una difusión del evangelio la difusión del evangelio que se establece, que se genera hasta todos los pueblos de la tierra. Entonces, ¿cómo sería? Primero, Jerusalén. Después de Jerusalén, todas las ciudades del cristianismo donde se desarrolló Antioquía, de Siria, toda la Capadocia, todo lo que hoy conocemos con el nombre de Turquía, sigue expandiéndose hasta llegar a Europa, sigue expandiéndose hasta llegar a Roma. Ven, entonces, ese es el camino. El, el, el evangelio es la experiencia de salvación, el camino de salvación de una comunidad para conocer a Jesucristo. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles lo decía para anunciar a Jesucristo. Los relatos, los discursos, los sumarios, conociendo cómo se consolida la iglesia, cómo se expande la iglesia, cómo va creciendo cada comunidad que se llama iglesia, cómo van formándose por medio de la unidad las comunidades. ¿Cuál es? Por supuesto, la de Jerusalén, donde todo comienza, donde todo arranca. Después va tomando poco a poco sentido otra comunidad, ya no solo Jerusalén, sino la comunidad de Antioquía, que está al norte,
Luego, la expansión, que es importante esto, la expansión no solo es una expansión geográfica, sino es la expansión que va penetrando y medio de la cultura de los paganos y poco a poco desprendiéndose de la raíz de los judíos. Por eso terminamos, como todos sabemos, el libro de los Hechos de los Apóstoles precisamente en Roma. Está el corazón del imperio, que era obviamente pagano y que luego recibe de veras la iluminación del Evangelio. Entonces, ahora, todavía en los Hechos de los Apóstoles se va las iglesias, aparecen los ancianos que son conocidos con el nombre de presbíteros, también aparecen los apóstoles que más tarde serán los obispos y que tienen responsabilidades. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de la vida de los sacramentos, nos cuenta de la vida litúrgica, habla de los bautizos, habla de la Eucaristía, habla de imposición de manos, habla de celebraciones, habla de catequesis. ¿Por qué? Ya en vida, el mensaje de Jesucristo dentro de la experiencia de la iglesia. Aprovecha los Hechos de los Apóstoles para comprender cómo vivían los cristianos primitivos o cómo querían vivir los cristianos. Por eso aparecen los apóstoles cuando escogen, por ejemplo, a Mateo, que no fue de los 12, sino que tuvo ese encuentro con Jesús que le cambió la vida. Se lo repito por si acaso, creo que esto está quedando grabado, pero se lo repito por si acaso nos falta tener eso bien claro. Habla de la vida sacramental, de la vida de la liturgia, dos sacramentos determinantes dentro de toda la vida de la iglesia. ¿Cuáles son? El bautismo, la Eucaristía. Habla del signo por excelencia de la transmisión del Espíritu Santo. ¿Cuál es? La imposición de las manos. Habla de las celebraciones y sobre todo, como sabemos, la catequesis. Por eso este libro a mí me parece que es sumamente importante y ojalá que ahora que lo estamos estudiando, pues aprovechemos de verdad esta posibilidad que nos regala la iglesia. Vamos a ver, para continuar y seguir dándole oportunidad al evangelio para que crezca y nos hable a todos nosotros. Bueno, yo no sé si ya estamos por aquí algunas cositas más. Yo he leído en en, en el mensaje que nos envió el padre Claudio a todo el clero, un poco la exposición que se trata precisamente de una obra en dos partes, una obra que nos regala Lucas, el autor del tercer evangelio, tiene un día. Primero le ha tocado a Jesucristo y luego para ustedes, comunidades eclesiales de base, creo que, bueno, para todos nosotros, creo que es una comprender cuáles son los elementos en donde uno, la experiencia comunitaria. Ahora, tal vez para terminar, quisiera contarles que la próxima semana en el seminario semana de reflexión teológica y este año versa sobre un tema muy interesante y es precisamente este, el desarrollo del cristianismo primitivo. Y si Dios quiere, pues este tema, cómo se desarrolló ese cristianismo primitivo. Y por eso es que se los estoy contando, porque dentro de las cosas importantes es la pertenencia a las comunidades y cómo fue determinante la fundación
comunidades, no imaginemos que eran grandísimas, pequeñas comunidades que fueron poco a poco construyendo el proceso y pues tener consideraciones de todo lo que podemos trabajar con este gran tesoro que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya no lo escuchamos, padre. Vamos a ver, ¿terminamos en este momento o todavía tenemos más Bueno, espacio? a ver, el padre Claudio. De todas formas, si alguien quisiera hacer alguna pregunta o Exacto, tenemos un pequeño espacio aquí para hacer una pregunta. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Padre Jairo. Gracias por acompañarnos esta noche. Aquí estoy ya de Buenas noches. regreso. Ahí estaba escuchando la exposición, muy interesante, y ciertamente hace falta la palabra del experto aquí, que nos ilumine en ir profundizando o ir haciendo como una introducción básica de lo que es el libro de los Hechos. De verdad que muchísimas gracias. Yo creo que todavía nos queda un ratito más. Si usted quiere aportarnos más, puede darle un poquito más y las preguntas. Está muy interesante. Aquí estoy poniendo atención. Muchísimas gracias. Y también un No, con saludo a mucho todos gusto, los que sí, están sí. participando. Podemos conversar un ratito más perfectamente, claro. Tal vez Sí, les sí, sí. hablo entonces un poco más de lo que estaba contándoles, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Como les decía, es esta experiencia de comunidad cristiana, primitiva, que va levantándose. Pero entonces, ¿cómo empieza? Vamos a ir un poco con todos la división del libro en general, porque yo les decía, bueno, recuerden, fundamental. No se trata de otra cosa que el evangelio que se hace realidad, que se hace, que es concreto. Entonces, ¿cómo empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles? Por supuesto, empieza con esa introducción que nos regala el escritor sagrado, explicándonos cómo o cuál es su proyecto. Y es evidentemente, como yo les decía antes cuando se lo leía, de verdad hablar de la misión de la iglesia. Ahora, ¿cómo continúa? Después de que el escritor presenta el proyecto, inmediatamente, ¿qué es lo que aparece? Bueno, aparece Jesús hablando a sus discípulos y ascendiendo a los cielos. Entonces, terminamos, es como, vamos a ver, va a sonar interesante, va a sonar como cuando uno está viendo una serie de televisión. Suena así. Usted está viendo la serie, pero la serie la ve cada 8 días. Ahora, que mentira, porque uno ve una serie y puede ver la otra y puede ver la otra. No, yo no sé si usted años, cuando uno veía la serie de televisión, tenían que recordarle un poquito. Le pasaban como lo más importante que usted ah, recordara lo que había anterior. Yo creo, si no me equivoco, es que no estoy seguro que eso todavía se da con las novelas, pero si alguno ve una novela, entonces me cuenta, pero creo que sí, que dan un pedacito de del último capítulo para que usted sepa a dónde. Entonces, así. Así empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles. El primer capítulo, los primeros 11 versículos, todo un pedacito que nos ayuda a entender qué sigue después de que Jesús resucita y bueno, pues asciende al cielo. La ascensión en el Evangelio tiene una breve explicación. Aquí en los Hechos de los Apóstoles,
El Evangelio terminó con la ascensión. Exactamente, es con lo mismo que empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Obviamente, la iglesia tiene un dolor enorme. ¿Cuál es el dolor enorme? Bueno, antes de que sea muy grande. El dolor es que necesitan eh, resolver lo que pasó con Judas. Entonces, las tuya, Judas. Entonces, esa es la primera parte, esa es la introducción. Esperando que la venida del Espíritu Santo, el Paráclito prometido. Ahora, si queremos dividir el Evangelio, lo podemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, entonces esa es la primera parte. Lo dividimos en la introducción, que sería, por decirlo de alguna manera, esto que les estoy contando. Pretor, Evangelio, dándolo para recibir al Espíritu Santo. Eso es el capítulo 1 y 2. Luego, después, desde todo eso, ¿qué es? Es la misión en Jerusalén. ¿Y qué tenemos en la misión en Jerusalén? Pues todo, lo primero que nos habla es de Pentecostés que tenemos después de que se resolvió el tema de Judas, es la venida del Espíritu Santo, que como yo se los contaba, y ustedes ya lo tienen bien clarito, es finalmente el protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles. Definitivamente el protagonista de los libros de los Hechos de los Apóstoles no Pedro, no es Pablo, el Espíritu Santo. Y luego los hermosos de parte de Pedro, viene como vivencia de Jerusalén, como acerca precisamente de cuántos van aceptando. Capítulo dice, los que aceptaron sus palabras y se bautizaron, aquel día se incorporaron unas 3.000 personas. 3.000 personas, dice. Y lo más bonito es lo que sigue. Vea, eran en la enseñanza de los apóstoles, en la solidaridad, en la fracción del pan y en las oraciones. Ven ustedes qué cosa más hermosa. Aparece la escucha de la palabra y la enseñanza, la predicación. Luego la caridad, la solidaridad. Luego que no es otra cosa que la Eucaristía, y las oraciones. Recuerden, es el libro que nos hablará acerca precisamente de actos. Ya en estos dos versículos que yo les estoy leyendo, 41 y 42 del capítulo 2, ya nos habló, oigan, escucha de la palabra, de la enseñanza de los apóstoles, de la solidaridad, la fracción del pan, que es la Eucaristía, y de la oración de la comunidad. Usted me dice, ¿cuáles son las cosas fundamentales en este momento para la vida cristiana? Esas, precisamente esas. Experiencia de aceptación de Jesucristo, una comunidad que vive la solidaridad, la fracción del pan, la enseñanza de los apóstoles y las oraciones. Eso es ese. De los apóstoles, predicación de los apóstoles, cosas hermosas que van pasando poco a poco. No sé si se acuerdan del el templo, y que lo levantaron, digamos, nada, no tengo nada, le decía a Pedro, ¿verdad? No tengo Cristo Nazareno, levántate y échate a andar. Entonces, imagínense los milagros. Recuerden que no es Pedro, es el Espíritu Santo. No es Pedro, es el Espíritu Santo. Luego,
Y aparecen, bueno, esto es muy importante, empiezan a aparecer los procesos contra, ¿qué son los procesos contra los apóstoles? Cómo la fe fue poco a poco también siendo, vamos a ver, perseguida. Entonces aparecen, por decirlo, persecuciones. Viene ahí, incluso en esta primera parte, siempre en Jerusalén, acuérdense, estamos en Jerusalén. Viene el martirio de Esteban que todos conocemos. Ahí aparecen otros textos, por ejemplo, de la comunión de bienes, el milagros, la persecución y por supuesto los ataques de esta parte con el martirio de Esteban. El martirio de Esteban, que es el primer mártir. El martirio de Esteban, estar escuchando, por decirlo algo, o mejor dicho, la muerte de Jesús. Es una entrega generosa. Este santo puede evidentemente hacer las veces de Jesús, al punto incluso que el mismo Esteban dijo, ¿se acuerdan? Incluso repitiéndolas básicamente, prácticamente, como si fuera Jesús. No sé si ustedes, después de que Esteban habla, el Espíritu Santo, es más, aquí estamos en el versículo 50. El Espíritu Santo, fijando la vista en el cielo, vio la gloria y a Jesús a la derecha de Dios y dijo, estoy viendo el cielo abierto y aquel hombre en pie a la derecha de Dios. Entonces, apedreaban, Esteban invocó, Señor Jesús, acoge mi espíritu. Y arrodillado, gritó con voz potente, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ven, mente, experiencia. Del capítulo 8 ya cambiamos de escenario. ¿Cómo que cambiamos de escenario? Sí, porque ya empieza ya en Jerusalén. La iglesia se va expandiendo por todo el mundo, entonces se va expandiendo a todo el mundo. A partir del capítulo 8 entra nuestro segundo relator. Vamos a llamarlo relator. No, aquí empieza una presencia hasta que el capítulo 9 es como la transición. No sé si lo han leído en algún momento, pero el capítulo viendo la muerte de Esteban. Entonces el libro dice, Saulo consentía la ejecución. Después de eso aparece la narración de la conversión de Pablo, que si yo no me equivoco es lo que ustedes han puesto como tema primero de la experiencia que estamos llevando con las comunidades eclesiales de base. Ven, entonces aparece después de la conversión de Pablo, pues todo esta experiencia de entonces vamos hacia afuera y va a haber a tener a un Pablo que va de camino a Damasco y todos conocemos toda esta experiencia hasta llegar precisamente a convivir una experiencia enorme, bueno, etcétera, Ananías, todo. Y luego empieza el cambio de chip, por decirlo de alguna manera, porque ya no nos quedamos en el mundo judío, sino que ya estamos hacia más afuera. Pedro ya habla con Cornelio, que es el centro, y así continuamos con toda la experiencia de Pablo, Bernabé, luego viene la iglesia de Antioquía y luego pues vienen todos los viajes misioneros. Ese de seguir ofreciendo el evangelio. ¿A dónde? Hasta los confines de las partes siguientes
son precisamente eso. Pablo en algún momento se devuelve a Jerusalén para pedirle a los otros apóstoles, a Pedro, a Santiago, permitan de alguna manera continuar la evangelización de frente a los paganos y pues ellos evidentemente lo permiten. Punto de este libro en todos los Antioquía, por toda la Asia Menor, yendo a comunidades de Éfeso, Galacia, Cesarea, hasta llegar al momento donde ya detienen a Pablo, donde lo aprisionan, donde le hacen el encarcelamiento en Cesarea Marítima y terminamos con el viaje de Pablo, la difusión del Evangelio. No es que, digamos, de alguna manera más bien empieza. El imperio poco a poco irá conquistando más seguidores para Jesús. Entonces, y nos cuenta lo que ha dado de frente a esto. Tal vez insistir una vez más, se trata de la segunda parte del Evangelio y es, por decirlo dentro de la experiencia de la iglesia. Yo creo que ya los he cansado mucho. Hemos terminado. Padre, si alguien deseara hacer alguna pregunta. Así, claro. Y si no hay preguntas, entonces damos el pase al Padre Claudio. A ver, no hay más consultas sobre el libro de los Hechos. Tienen la oportunidad de preguntar. Ahora que está el padre Jairo, eso es un lujo hoy. Primera vez que nos acompaña un biblista o alguien experto en Sagrada Escritura. Hay que aprovechar. Hola, hola. Digamos que quedó todo muy claro o que lo dejé todo demasiado enredado. No, No, no está claro. para mí, muy iluminador. Y entonces, muchísimas gracias al padre Jairo por acompañarnos, por el tiempito que nos regala dentro de sus labores parroquiales y otras más que tiene dando clases y otras a nivel diocesano, pues en verdad que Dios lo bendiga abundantemente. Muy agradecido de verdad en nombre del equipo diocesano de CEPS, de todo este proyecto que vamos poco a poco. Ya este sería creo que el cuarto año, que empezamos primero con Dei Verbum a estudiarlo un poquito y después vimos los sinópticos y el año pasado San Juan y ahora sería el libro de los Hechos. Es algo así poquito que vamos haciendo introducción al respecto. Entonces, muchísimas Algo muy gracias, Padre Jairo. positivo, muy positivo, Padre Claudio, de verdad, yo lo estaba diciendo al inicio, a felicitarlos por este proyecto porque al final eso hace la diferencia. Yo creo que es importante este encuentro con Jesús siempre a través de su palabra y así que es un ánimo para seguir adelante y en lo que pueda servirles. Que Dios de verdad los bendiga y a seguir adelante. Bien, muchísimas gracias. Entonces, lo dejamos continuar con sus labores. Nosotros un ratico más seguimos en el taller para ver otros elementos. Ahora ver un poco el material y unas preguntitas que tengo ahora que hacer a los compañeros asistentes. Muy buena noche, entonces, padre Jairo. Dios me lo bendiga. Buenas noches, saludos. Muy bien, a todos los presentes. Rápidamente ve la estructura del folleto de este mes de la Biblia, el material que se ha preparado.
Como ya les dije, entonces este año el libro de los Hechos, hemos tomado 4 temitas para poder acercarnos un poco a la realidad de este libro de la Biblia, Nuevo Testamento. Ciertamente el mes de la Biblia que estamos proponiendo es tan solo una introducción que nos anime a acercarnos a ir estudiando más Sagrada Escritura. Hay muchos espacios de formación bíblica que se nos ofrece hoy, especialmente a través de Internet, y esta la idea es ir suscitando el encuentro con la palabra y es lugar de encuentro con Cristo, ¿verdad? Entonces, lo hemos hecho a modo de lección divina, es lo que hemos venido trabajando estos años y así vamos practicando lección divina entre todos y tomar algunos temas que nos sirvan para impulsar nuestra vida de fe. Entonces, además de la introducción, la motivación y algunas cositas generales sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ahí ustedes pueden revisar, cosas muy generales. De luego vamos a ver los temas. Ya saben, en línea de lección divina, escogimos 4 acontecimientos dentro de muchos que pueden ser. El primero entonces sería la conversión de San Pablo, que consideramos un evento crucial, todo el cambio que hizo San Pablo en su vida, de Saulo a San Pablo, y que nos ayude también a mirar nuestro propio proceso de conversión para seguir construyendo el reino de Dios. Entonces, mirar un poco, recordar este acontecimiento, que todo lo tenemos bien clarito, pero retomémoslo y también revisemos nuestro proceso de conversión, en qué nos ilumina el Señor, en qué nos llega esa luz de lo alto y por dónde nos pide el Señor que tenemos que ir llevando nuestra vida, que es importante. Y ahí se ofrecen algunos medios espirituales para continuar con nuestro proceso de conversión. El segundo tema, los viajes misioneros, es el espíritu de misión que tiene que haber en cada uno de nosotros, como pide el documento de Aparecida, discípulos misioneros, discípulos misioneros. Entonces, la idea es, pues, mirar un poco todo el trabajo que hizo San Pablo, pero no solo él, sino todos los apóstoles que fueron por diferentes partes a anunciar el Evangelio, que dieron su vida por el Evangelio, por Jesucristo. Y nosotros, pues, poder repasar un poco, conocer cómo fueron estos viajes, cuántos viajes fueron, a dónde fue San Pablo, qué hizo en esos viajes. Eso sería como irlo repasando. Y luego ver nuestra propia misión. ¿Cuál es tu misión? No solo en ACEP, sino en la vida de la iglesia en general. ¿Cuál es tu misión? ¿A qué sientes que el Señor te llama? Así como apartó a San Pablo y San Bernabé para algo especial, también el Señor nos aparta a nosotros para algo especial. Entonces es una reflexión acerca de la misión, hoy tan importante. Ocupamos una iglesia misionera aquí en Alajuela, especialmente en nuestra diócesis de Alajuela. El tercer tema que proponemos es el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén es aquel momento en que tienen que debatir los apóstoles cuando se dan cuenta que tienen que hacer un rompimiento entre el judaísmo y darse cuenta que hay una religión nueva, el cristianismo. Y entonces, ¿qué se le pide a los nuevos adeptos, aquellos que vienen del ambiente griego? ¿Qué se les pide? Y también del ambiente judío. ¿Qué se sigue y qué no se sigue? Es un proceso de discernimiento en lo cual hoy hablamos y que está muy fuerte, es la sinodalidad, el ambiente de sínodo, de consulta, de reflexión tan importante en la vida de la iglesia. Entonces, vemos hoy en este tema tercero el origen de la sinodalidad que tanto se ha estado hablando en la diócesis de Alajuela, ¿verdad? Y también por el Papa, que estamos en el sínodo de la iglesia también, que ahí va el proceso de este sínodo de la iglesia dirigido por el Papa. La sinodalidad, las actitudes y ver el origen bíblico de este momento tan importante y propio de la vida de la iglesia. Después, el cuarto tema que proponemos es la comunidad cristiana, ver cuáles son los rasgos de la comunidad cristiana. Desde luego conocemos muy bien la cita de Hechos 2, 44 al 47. La conocemos muy bien, pero ahora, ¿cómo miramos nosotros nuestros modelos de iglesia hoy? El modelo de iglesia en cada una de nuestras parroquias, por ejemplo. ¿Cómo es? ¿Cuáles rasgos tienen? Miremos aquellos modelos de la iglesia primitiva, que no era un solo modelo estático, sino que estaba toda la influencia paulina o lucana o la influencia
de San Pedro en la iglesia de Roma, por ejemplo, y la de los diferentes apóstoles, esos rasgos propios. Hechos 2, 42, 47 nos ofrece unos elementos comunes. Y así veamos esos rasgos iniciales de la iglesia, ¿verdad? Y hoy, ¿cómo los comparamos? ¿Cuáles son esos rasgos hoy en la iglesia? Después de estas 4 lecciones divinas, proponemos algo importante, algo bonito, especial. Hay un crucigrama que nos ayuda a repasar, un crucigrama que lo pueden jugar adultos, jóvenes o niños. Ahí está un repaso, es algo sencillo. Recuerden que estos materiales no son muy exhaustivos, no son de especialistas, son como una introducción a estos elementos bíblicos, ¿verdad? Una introducción a algunos elementos básicos. Entonces no podemos ser muy exigentes, pero tampoco pueden ser muy sencillos. Entonces tratamos de mantener un equilibrio. Aquí tenemos que les dije, un crucigrama. A ver cómo nos va con eso. Tenemos luego una sopa de letras también, y aquí hay varias palabras que buscar en esa sopa de letras que nos ayuda a recordar ideas principales. Los juegos no son así porque sí, por rellenar o poner más páginas. La idea es repasar algunas ideas importantes o retomar algunas que tal vez no se han trabajado en el documento que proponemos. Entonces, esto nos va a ayudar. Y especialmente para los niños, luego tenemos aquí el buscar las 8 diferencias, o para los que deseen, pueden colorear también una imagencita que viene allí. Y la idea es que todos puedan participar. Aquí se nos dan unas indicaciones para el juego de viajes de San Pablo, un juego bonito que nos ayude, hasta un dado se hace, que nos ayude a ir ubicando esta realidad del juego, ¿verdad? Que es tan bonito. A ver cómo nos va con este juego de San Pablo. A ver cómo logramos superar algunas cosas y aprender, que es importante, aprender. Y acercarnos a la Sagrada Escritura, no tenerle miedo, sino descubrir cómo Dios nos habla a través de la palabra, cómo esta palabra es sagrada y actual, y que nos invita a conocerla, que es tan, tan, tan importante. Al final del documento, pues una mirada a María Santísima, nuestra Virgen, la Señora del Pilar, que siempre acompaña el caminar en nuestra iglesia diocesana. Básicamente, este es el material que proponemos para este año 2024, si Dios quiere. ¿Hasta aquí alguna pregunta de los participantes? Hola, hola. Hola, hola. Padre, no, una sugerencia. Sí, Quizás en nuestras comunidades podamos reunirnos estos 4 semanas para poder compartirlo todos juntos antes de ir a cada asamblea. Como, bueno, aquí en el Coyol lo hacemos, ¿verdad? Los lunes nos reunimos y el martes es la asamblea. Sea que sea en asamblea o en otros grupos, porque es un material muy importante para que también los otros grupos lo bajen en donde se encuentren. Entonces, lo importante es reunirnos para estudiarlo y ya ir con diferentes criterios. sí, bueno, una propuesta. Los animadores así cercanos pueden reunirse y juntos preparar el encuentro, ¿verdad? Vivirlo, prepararlo, vivirlo y luego irlo a compartir con los demás miembros de sus comunidades. Muy bien. Padre, nos Bueno, preguntan que dónde consiguen el material. Se había bueno, puesto, sí. sí, ya este material lo vamos a mandar a imprimir. Son 38 páginas y están a full color. Entonces va a salir un poquito más caro que el de junio, del mes de las CEPS. Entonces, en cuanto tengamos el precio por folletos, les vamos a avisar. Yo ya antes les había escrito a ustedes que fueran pensando la cantidad de folletos que ocupaban. Entonces, para ir más o menos preparándonos con la imprenta. Entonces, apenas tengamos el precio por unidad, se los comunicamos y ustedes nos dicen y luego vemos cómo lo distribuimos. Eso no sería Sí, problema. disculpe, que cada persona se fije con el equipo de pastoral. Por ahí es donde estamos llegando de las CEPS, por el equipo de las CEPS, para que el coordinador del equipo entonces se fijen con él
si quieren el folleto para encargarlo, pues. Sí, que nos den un monto por parroquia. Sí, Un representante de los animadores, un monto por parroquia. Una cantidad de folletos que ocupan por parroquia. Sí, está bien. Muy bien. Quiero que terminemos y voy a hacerles unas preguntitas y que ustedes ahí se animen a responderlas. Son y 10 padre, ¿cómo preguntas. hacemos? ¿Levantan la mano o José le pone a todos el audio? No. A ver, son 10 preguntas muy simples y sencillas El, sobre el Evangelio según San Juan, el del año pasado. el Vamos a hacer audio un está, el audio repasito está ahora con el puesto padre. para todos. Hola. El audio está habilitado para cualquier persona, por si acaso. Sí, pero yo voy haciendo la pregunta y cada cual va marcando. Entonces, a conciencia, ustedes sabrán si pegan las 10, ganan las 10, o solo uno, o solo 4. Entonces, cada uno se va a calificar. Si acierta 7, un 70%. Si acierta 4, estamos mal. Entonces, cada uno se va a ir revisando. Yo voy dando la respuesta. Les doy un tiempo que contesten. Así lo vamos a hacer. Es un repasito, preguntas muy sencillas sobre el Evangelio según San Juan. Entonces, vamos a ver. ¿Listos? Si tienen dónde apuntar o mentalmente lo vamos haciendo. Bueno, primera pregunta. El libro del Evangelio según San Juan. Primera pregunta. En el prólogo de San Juan se habla de la palabra. ¿A quién se refiere el escritor? ¿Quién es la palabra que se menciona en este prólogo de San Juan? ¿A quién se refiere la palabra? Pensemos. Les doy un tiempito. La palabra, ¿quién es? El logos, ¿quién es? ¿Listos? A ver si acertaron. Esta palabra se refiere a Jesús. Jesús es la palabra, es el logos, ¿verdad? Eso es básico del prólogo de San Juan. Segunda pregunta. Ojalá lo estén haciendo en conciencia. ¿Quién reconoció a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Y quién señaló a Jesús como Cordero de Dios? En el Evangelio según San Juan. ¿Se acuerdan? A ver. Son 3 palabras. Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista. Muy bien, ¿acertaron todos? Vamos con la tercera pregunta. En el Evangelio, según San Juan, se habla de signos. ¿Cuál fue el primer signo, o digamos, primer milagro que se relata en el Evangelio según San Juan? No lo digan, nada más escríbanlo o piénsenlo. ¿Cuál fue el primer milagro o signo que se dio en el Evangelio según San Juan? 3, No lo sé. 2, 1, listo. Fue las bodas de Caná. ¿Recuerdan? Las bodas de Caná en Juan capítulo 2. Esta es la tercera pregunta. A ver si se acuerdan de esta otra. Pregunta 4. Espero que hayan contestado las 3. ¿Qué hizo Jesús cuando encontró a los mercaderes en el templo? ¿Qué hizo Jesús cuando encontró a los mercaderes en el templo? Esto es pasaje del libro de San Juan. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué hizo Jesús cuando encontró a todos esos vendedores alrededor del templo? 3, 2, 1. A ver. Pues los echó del templo. Agarró unos cordeles y empezó a botar mesas y botar cosas y las monedas esparcirlas por todo lado, ¿verdad? Y habló de que esa casa era el celo por la casa del Señor, ¿verdad? Era la casa de su padre. ¿Vamos bien? Vamos a la quinta pregunta. ¿A quién le dijo Jesús que debía nacer de nuevo para ver el reino de Dios? En el capítulo 3 de Juan, ¿a quién le dijo Jesús que tenía que nacer de nuevo? ¿Se acuerdan de eso? Se usa mucho para ese texto para los bautizos. ¿A quién le dijo Jesús que tenía que nacer de nuevo? Era un fariseo.
¿Se acuerdan? 3, 2, Sí. 1. Nicodemo. Nicodemo, que se veían de noche. Bueno, tenemos la mitad. A ver, esta otra. Del capítulo 4 de San Juan. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana sobre el agua que él le podía dar? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana sobre el agua que él le podía dar? No le estoy dando la cita para que no vayan ahí inmediatamente a buscar. Es lo que recuerdan, Jesús. ¿verdad? Es lo que recuerdan. ¿Qué le dijo Jesús? Una frase muy linda. ¿Mm? ¿Listos? ¿Ya lo pensaron? ¿Lo recordaron? Esperemos que lo estén buscando ahí en internet. Le dijo que el agua que él da es agua viva y quien beba de esa agua nunca más tendrá sed. Nunca más tendrá sed. Muy lindo el pasaje de la samaritana. Jesús con la samaritana, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Vamos, séptima pregunta. Para que lleven un 70 hasta el momento. ¿Qué hizo Jesús cuando se encontró con un hombre que había estado enfermo durante 38 años? ¿Qué hizo Jesús cuando se encontró con un hombre que había estado enfermo durante 38 años? Eso es en el Evangelio San Juan, capítulo 5. No le doy la cita. 38 años enfermo, eso es mucho. A ver, por un 70%. Listos. Vamos a ver si la acertaron. Le dijo que los sanaba, diciéndole que se levantara, que tomara su camilla y caminara. ¿Se acuerdan del pasaje? El parapléjico. Que lo presentaron ante Jesús. Ese pasaje es. Bueno, otra preguntita. Esto lo escuchamos hace poquito en misa, este evangelio. ¿Cuántos panes y cuántos peces usó Jesús para alimentar a 5,000 personas? En Juan capítulo 6. ¿Cuántos panes y cuántos peces usó Jesús para alimentar a 5,000 personas? A ver, capítulo 6 de San Juan. ¿Listos? Eso es rápido. Fueron 5 panes y 2 peces. 5 panes Excelente. y 2 peces. Estaba fácil eso. Vamos con la 9. ¿De qué trata el capítulo 6 del Evangelio según San Juan? Ah, ¿De qué trata el capítulo 6 del Evangelio bien. según San Juan? Esa está muy fácil, tal vez la más fácil de todas. A ver, si han ido a misa, lo saben. Pues trata de la Eucaristía, es el discurso eucarístico, se nos habla del pan bajado del cielo, primero la multiplicación de los panes, después Jesús habla del pan bajado del cielo que alimenta, luego nos dice que Él es ese pan bajado del cielo, que hay que comer su carne y beber su sangre, y quien así lo haga tendrá vida eterna y Él lo va a resucitar en el último día. Básicamente es eso, ¿verdad? Un texto muy bonito que usamos para los Corpus Christi también. Eso es. Y la última. Y la última pregunta. A ver, estábamos hablando al principio de los signos o milagros en el Evangelio según San Juan. ¿Cuál fue el último signo o milagro que hizo Jesús antes de su resurrección? ¿Cuál fue el último signo o milagro que hizo Jesús? Hizo 6. El primero, las bodas de Caná. Y el último, antes de su resurrección, ¿cuál fue? No digan. Vamos a ver. Está fácil. Es Juan capítulo 11. Ajá. Ya. Solo una palabra es suficiente. El nombre, solo un nombre. Lázaro. Sí, La resurrección de Lázaro. solamente Saru. Muy bien. Ah, Esperemos que hayan correcto. sido notas de 70 para arriba. Hijo. Ojalá hayan sido notas de 70 para arriba.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.5 me gané yo. 9.5. 9.5, quién sabe. Es que le digo, ¿por qué, Bueno, padre? Porque no estaba seguro de las bodas de Canadá. de Digo, ya las Canadá, bodas de Canadá, pero me quedé así. Entonces digo yo, no, sí, no era justo que lo pusiera como uno, porque no estaba muy así, como decir, es. Y las otras sí las pegué, la verdad que les sí, las pegué 9. todas. 9. Si no estaba seguro, no Sí, vale. sí. ¿Verdad? Bueno, eso es un repasito del año pasado. Y ahora esperemos que podamos profundizar en el libro de los Hechos. Ya el padre Jairo nos dio una explicación muy bonita sobre cada capítulo, en general, en la obra del libro. Ahora nosotros nos concentramos un poquito en estos temas que nos ayuden en nuestra vivencia de fe para este mes que ya pronto vamos a iniciar. Muy bien, entonces vamos. ¿Qué nos falta? Emilia. Padre, solo la oración. Bueno, entonces le Sí. agradecemos y yo doy la bendición al final. Bueno, Florcita es la que la va a hacer. Flor, este, la de ¿cómo es? La de Desamparados. Desamparados, sí. Florcita, ¿estás ahí? Sí, señora, aquí estoy. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas Vamos noches. en este momento a agradecerle a Dios por este momento de formación que hemos tenido, por este taller del mes de la Biblia, sabiendo que la palabra es el centro de nuestra vida, igual que la Eucaristía. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos en esta noche santa, Padre bueno, que tu palabra sea para nosotros esa lámpara, esa luz que guía nuestro caminar en la SEX, que al igual que como los años anteriores estuvimos eh, estudiando los 4 evangelios, que este libro de los Hechos de los Apóstoles nos ayude también a nosotros seguir reafirmando esos pasos que vamos dando para encontrarnos contigo, Jesús. En esta noche también queremos pedirte por cada una de las sex de nuestra querida diócesis de Alajuela, para que bajo la guía del Espíritu Santo tomemos conciencia de la importancia que es para nosotros la palabra de Dios, que a través de ella podamos llevar el Evangelio y las enseñanzas de Jesús a muchas personas más. Señor bendito, te pedimos por por este mes, por este mes. En realidad la palabra es algo de todos los días, pero este mes de septiembre es un mes especial donde se nos permite ahondar profundamente en alguno de los libros, como en este caso Hechos de los Apóstoles. Bendícenos, acompáñanos, bendice al Padre Claudio que nos guía en este caminar de la SEX. Bendice, Señor, a todo el equipo diocesano, pero bendice también a cada SEX que cada día se esfuerza y lucha por continuar adelante. Gracias, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por tu gran amor para con nosotros. Que tu palabra siempre sea lámpara para nuestra vida, para nuestro caminar. Y que como espada de doble filo penetre profundamente en nuestro corazón y que hagamos vida cada una de las palabras de Jesús en nuestras comunidades. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Santificado tu sea tu nombre. nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, mamita María, también, la primera y gran evangelizadora, a ti también en esta noche te saludamos diciéndote, alégrate María, llena eres de Eres de gracia, gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre Eres todas las de todas las mujeres y mujeres, bendito es el bendito fruto es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y y en la en la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Pilar, Ruega por nosotros. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y comunidades, sobre sus parroquias y permanezca para siempre. Amén. Amén.